¿Alguna vez te has encontrado en una encrucijada donde el destino de tu vida y el de tu pueblo dependen de una decisión? ¿Qué harías si tu voz tuviera el poder de cambiar la historia, pero también estuvieras enfrentando la tentación de la ambición y el deseo? En un mundo donde lo sobrenatural y lo humano se entrelazan, ¿serías capaz de distinguir la verdad en medio de las sombras? Esta es la asombrosa historia de Balaam, un profeta dotado de la habilidad de comunicarse con lo divino, que se vio atrapado entre la avaricia de un rey y la fe de un pueblo. ¿Qué papel jugará su fiel jumenta, que, en un giro extraordinario, tendrá su propio papel en esta epopeya? Acompáñanos en este viaje de traiciones, redenciones y decisiones que cambiarán el rumbo de naciones. ¿Podrá la luz de la verdad brillar en un mundo ofuscado por la oscuridad y restaurar la esperanza entre aquellos que han sido divididos por el odio? Prepárate para descubrirlo en la asombrosa historia de Balaam, un profeta, un rey y una jumenta que habló por Dios. En un tiempo de aventuras y de desafíos sobrehumanos, en una tierra abrasada por la luz del sol y cruzada por ríos caudalosos, existió un profeta llamado Balaam. Su renombre se extendía a lo largo de las montañas y valles, pues se decía que tenía el don de comunicarse con lo divino. A menudo, los reyes y nobles de las tierras cercanas buscaban su sabiduría, temerosos de las decisiones que pudieran desatar el destino incierto de sus reinos. Un día, un rey llamado Balac, que gobernaba la poderosa nación de Moab, escuchó rumores sobre las hazañas de Balaam. Balac, ansioso por mantener su trono y proteger a su pueblo de un ejército invasor que avanzaba desde el este, decidió enviar mensajeros a Balaam. Con una oferta de riquezas inimaginables y el poder de un ejército detrás de él, Balac instó a Balaam a venir y maldecir a Israel, el pueblo que se acercaba. La ambición del rey era desmesurada y estaba dispuesto a todo por asegurar su dominio. Balaam, aunque intrigado por la propuesta, sabía que bien podría estar jugando con fuerzas más allá de su entendimiento. «Voy a consultar a Dios», le dijo a los mensajeros, nuestros amigos de corazones oscuros. Con la presión del rey sobre sus hombros y el deseo de oro brillando en sus ojos, Balaam se dirigió a su morada esa noche, preguntándose cuál sería la respuesta del cielo. Los mensajeros se marcharon, llevándose consigo la esperanza del rey, pero Balaam sintió una inquietud en su alma, como un viento que soplaba en una noche helada. A la mañana siguiente, Balaam se levantó con el amanecer, cuando la luz del sol apenas se asomaba por el horizonte. Había tenido un sueño extraño, uno en el que una luminosidad divina lo rodeaba, y en el que una voz le decía: «No maldigas a mi pueblo, porque son benditos». Intrigado, Balaam apenas pudo comer, pues su mente estaba atrapada en la nube de su visión. Cuando los mensajeros regresaron con una oferta aún más tentadora, luego de haber convencido a Balac de aumentar sus recompensas si Balaam aceptaba, el profeta sintió la lucha en su interior. ¿Debería seguir su ambición personal o permanecer fiel a aquello que le había sido revelado? A medida que consideraba la oferta, su pensamiento se tejió hacia el rey Balac. Entonces, Dios le habló nuevamente, esta vez de una manera más firme. «Ve con ellos, pero solo dirás lo que yo te instruya». Con un corazón dividido, Balaam se puso en camino hacia Moab, acompañado por una jumenta que le había servido fielmente durante muchos años. Sin embargo, a medida que se adentraban, una extraña sensación le seguía como una sombra. La jumenta, más sabio que muchos hombres, sintió la presencia de lo sobrenatural, y al llegar a un sendero estrecho rodeado de alta roca, se detuvo. Balaam la azotó, impaciente por avanzar. Aquel momento marcó el inicio de una serie de eventos extraordinarios que cambiarían el rumbo de la historia. Sin saber que pronto tendría que enfrentarse a algo que jamás había imaginado, siguió empujando a su fiel compañera hacia lo desconocido. En ese preciso instante, el camino se tornó oscuro y el aire se volvió pesado, como si la tierra misma contuviera la respiración, esperando el desenlace de su viaje. ¿Qué revelaciones le aguardaban a Balaam y su jumenta en el camino hacia el trono de Balac? La jumenta, asegurando su lealtad, seguía resistiendo contra la insistencia de Balaam. Un susurro de advertencia recorría el aire, pero él, cegado por el deseo de gloria y riquezas, ignoraba los instintos de su compañera. «Avanza, tonta bestia»,
«No tengo tiempo para juegos. El rey me espera y su oro me llama», gritó, resuelto a continuar la marcha. Pero en ese momento, Balaam no pudo contener su furia. Con una vara en mano, golpeó a la jumenta en un ataque de rabia. «¿Por qué me has hecho esto?». Entonces, en un giro inesperado del destino, la jumenta abrió su boca y, para sorpresa de Balaam, comenzó a hablar. «¿No soy yo tu jumenta, la que ha estado contigo desde que eras joven? ¿No he sido útil para ti? ¿Por qué me golpeas?». El profeta se quedó boquiabierto, sin palabras. Su mente se debatía entre la incredulidad y la astonación. Y justo cuando pensaba que su cordura se desvanecía, un milagro ocurrió. Los ojos de Balaam se abrieron y vio lo que estaba delante de él. Un ángel del Señor, con una espada desenvainada, bloqueaba el camino. El miedo se apoderó de su corazón al contemplar aquella figura imponente. Solo entonces comprendió que su ambición lo había llevado a un destino peligroso. El ángel habló: «He venido para oponerte porque tu camino es perverso ante Dios. Si no fuera por tu jumenta, hoy estarías muerto». Balaam cayó de rodillas, suplicando perdón, y su corazón se llenó de un nuevo entendimiento sobre su misión. Agradecido por la protección de su jumenta, el profeta reconoció la sabiduría en los ojos de su fiel compañera. Corrigiendo su rumbo, ahora sabía que debía actuar con rectitud en su camino hacia Balac. El ángel le dio instrucciones claras: «Ve con Balac, pero solo dirás lo que yo te ordene». Así, a medida que la luz del sol se alzaba, apaciguando las sombras de la noche anterior, Balaam se levantó para continuar su camino, ahora con un corazón renovado, lleno de respeto, tanto por lo divino como por la sabiduría de su jumenta. Mientras se acercaba al palacio de Balac, Balaam se sintió más como un mensajero de Dios que como un simple profeta ansioso por riquezas. Pero el rey Balac no tardaría en mostrar su verdadero poder e influencia sobre la vida de Balaam, lo que llevaría a un desenlace inesperado que cambiaría el futuro de ambos. Cuando finalmente llegó al palacio, el esplendor de Moab se extendía ante sus ojos, con altos muros que parecían tocar el cielo, adornados con estandartes brillantes ondeando al viento. El rey Balac lo recibió con una mezcla de ansiedad y expectativa, sin saber que el destino estaba a punto de jugar una carta inesperada en este intrigante juego de poder. «Balaam, he esperado tu llegada», proclamó Balac con un tono imperativo. «Hoy verás el verdadero poder de mi reino. Debes maldecir a los israelitas, y si no lo haces, te haré pagar». Balaam, recordando las palabras del ángel, tomó un respiro hondo antes de responder: «Rey Balac, puedo hacer lo que se me diga, pero solo lo que Dios me ordene». La incertidumbre dibujó una sombra en el rostro del rey, pero cegado por su ambición, decidió ignorar la advertencia. Esa noche, mientras los pueblos de Moab se preparaban para la llegada de los israelitas, Balac llevó a Balaam a un monte alto desde donde podría observar al pueblo elegido de Dios. «Desde aquí», dijo Balac, «maldecirás a mis enemigos y asegurarás mi poder». Balaam miró hacia la vasta extensión de campamentos que se extendían como estrellas en el horizonte, y en su corazón sentía la lucha entre el deseo del rey y el mandato del cielo. La tensión en el aire era palpable, un hilo del destino aguijoneando hacia un desenlace épico. Con las cabezas de ganado de Moab alrededor y el rey presionando, Balaam se preparó para pronunciar las palabras, consciente de que su próximo paso podría determinar no solo su propia fortuna, sino también los destinos de reinos enteros. ¿Qué revelaciones caería sobre el rey y sobre el profeta en los momentos venideros? La escena estaba cargada de expectación. Miles de ojos miraban con anticipación mientras Balaam se erguía en la cumbre del monte, la brisa meciendo su túnica y el resplandor del sol reflejándose en su rostro. El rey Balac, de pie a su lado, mantenía la mirada fija en el horizonte, ansioso por escuchar la maldición que aseguraría su reinado. «Balaam, pronuncia las palabras de destrucción», clamó Balac, su voz reverberando en el aire. Sin embargo, el profeta, recordando la advertencia del ángel, se detuvo y con una mente dubitativa cerró los ojos, intentando discernir la voluntad de Dios. Mientras la multitud contenía la respiración, Balaam comenzó a hablar, pero no con las palabras esperadas. En lugar de maldecir, su voz resonó en una gloriosa alabanza.
Escuchad, oh pueblos, Israel es bendecido y no se podrá maldecir. Como un león se levanta en su fuerza, así es el pueblo de Dios, poderoso y sin igual. El rostro de Balac se tornó pálido, sus esperanzas se desmoronaron al instante. «¿Qué estás diciendo, Balaam?», exigió, su tono agudo invocando la ira. «Te dije que maldijeras a Israel, no que los bendijera». «Rey Balac, no puedo decir sino lo que Dios me ordene», replicó Balaam firmemente, sintiendo el poder de la voz divina fluyendo a través de él. «Si intentas hacerme desviar, estarás luchando contra el propio Creador». Ante esta declaración, el rey se encontró atrapado en el dilema de un profeta que actuaba bajo la autoridad de algo mayor. Balac, ahora colérico y humillado, decidió llevar a Balaam a otro monte, más alto y con una vista más impresionante. «Allí verás el campamento de Israel desde una perspectiva diferente», dijo Balac, aferrándose a la esperanza de hacer que las palabras del profeta se alinearan con su deseo. Tal era la desesperación del rey que estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluso su honor, por un capricho de poder. El viaje a este nuevo monte fue tenso. Balaam, todavía reflexionando sobre lo que había ocurrido, sintió que el viento a su alrededor comenzaba a susurrar. Podía sentir el peligro de alinearse con la avaricia del rey, pero también se sentía inclinado a seguir adelante, impulsado por la curiosidad y la presión que irradiaba de Balac. Al llegar a la cima del nuevo monte, la vista era magnífica. Los campamentos de Israel se extendían como una colorida alfombra bajo el sol radiante. Balac preparó ofrendas en un intento de atraer el favor divino, pues creía que podía comprar la voz de Dios con sacrificios materiales. Con afán renovado, pidió a Balaam que repitiera su intento. Pero el profeta, sintiendo el eco de lo divino, sabía que la batalla en su interior estaba lejos de terminar. Balac, lleno de frustración, esperaba resignado, sin saber que el desenlace de su historia estaba a punto de revelarse, junto a la sabiduría furtiva que su jumenta había intuido desde el principio. Con cada nuevo sacrificio ofrecido por Balac, mientras los olores de los sacrificios ardían en el aire, la tensión se palpaba entre ambos. Balaam, ya consciente del poder de su don profético, escuchó una voz, tan clara como un río desbordante. «No temas en hablar, porque mi pueblo es bendición sobre bendición, y no podrás deshacer lo que ya he hecho». Al comienzo del ritual, Balaam se detuvo y miró al rey, cuyo rostro hervía de expectativa y frustración. «Rey Balac, no me arriesgaré a incurrir en la ira del Señor. Solo pronunciaré lo que Él ha puesto en mi corazón, aunque no lo que tú deseas». Balac, sumido en la desesperación, gritó: «Balaam, si rehúsas a maldecir, te despojaré de todas tus riquezas y te dejaré aquí. ¿Qué más debo hacer para que escuches mi mandato?». Sin embargo, Balaam, con la firmeza de un guerrero, le respondió: «Las riquezas y la gloria de este mundo son vanas si el camino que eliges te lleva a la perdición». Con esas palabras, levantó sus brazos hacia el cielo y pronunciaron nuevas bendiciones que resonaron en el aire como si fueran revelaciones del propio cielo. «Mira, oh Balac, lo que he de decirte. El pueblo de Israel se levantará con fuerza, y su rey será más poderoso que cualquiera. No habrá maldición contra ellos, y serás tú quien quede en la sombra de su brillante destino». Balac, enojado y frustrado, observaba cómo las palabras de Balaam se convertían en un faro de luz, en un ocaso de oscuridad. Sintió que el viento en su espalda giraba, llevándose su esperanza y dejando solo aire frío. Fue entonces que Balaam, viendo el fuego de la verdad encender los corazones de los presentes, recordó las vivencias de su humilde jumenta, que había visto lo que él había olvidado. La vida está llena de decisiones, y solo aquellos que confían en la sabiduría de Dios pueden realmente prosperar. Así, mientras el rey Balac se tambaleaba, lejos de la gloria que había esperado, quedó claro que el destino de ambos iba a entrelazarse de maneras inesperadas, estableciendo el escenario para un nuevo capítulo en un conflicto tan antiguo como el tiempo mismo. El desenlace que cambiaría el curso de la historia se acercaba, cautivando la imaginación de aquellos que aguardaban en la siguiente página. El eco de las bendiciones de Balaam resonó en el aire, llenando el horizonte con una luz clara. Balac,
con los ojos entrecerrados y el rostro surcado por la frustración, no podía soportar la verdad que lo confrontaba. ¿Por qué, Balaam? ¿Por qué has decidido bendecir a mis enemigos? El tono de Balac era un fuego ardiente y su ira era palpable. Rey Balac, no es elección mía lo que ocurre aquí. Es la voz del Altísimo quien habla a través de mí, y nada podré cambiar. Contestó Balaam, sintiendo la determinación brotar dentro de él como un manantial en el desierto. Tu ambición no puede superar el decreto de Dios. Desesperado, Balac volvió a insistir: te traigo riqueza y poder. ¿No deseas ser un hombre importante en mi reino? Rechaza esta bendición y únete a mí en mi lucha. Sin embargo, Balaam conocía el verdadero. El rey, humillado, decidió cambiar de táctica. Si no puedes maldecir, entonces al menos acompáñame a una última vista. Desde allí verás el campamento de Israel con otros ojos. Tal vez, en el esplendor de su poder, encuentres en tu corazón las palabras que tanto anhelo. Y aunque su ánimo estaba desgastado, Balaam aceptó, confiando en que el camino que estaba eligiendo era el correcto. A medida que descendían hacia otro monte, se podían observar los campamentos, con colores vibrantes llenos de vida, danzas y celebraciones. Los israelitas, en perfecta unidad, se preparaban para el viaje, y la paz que emanaba de ellos era contagiosa. Balaam se sintió honrado de haber sido elegido para llevar una voz tan poderosa, y su corazón comenzó a abrumarse con un nuevo sentido de responsabilidad. Cuando llegaron a la cima, la vista era aún más impresionante que la anterior. Allí, el silencio era abrumador, y los murmullos de Balac se convirtieron en una lejana melodía cuando Balaam contempló al pueblo. En su interior, una batalla espiritual se libraba. Podía elegir dar a su rey lo que deseaba y mantener su propia seguridad, o ser leal a Dios y al pueblo que lo había creado. Tomó aire, cerró los ojos y comenzó a orar. De repente, la oscuridad de la confusión se disipó. Una claridad lo bañó, como si una luz celestial iluminara su mente. Bendito sea Israel. No habrá hechicería contra ellos, no hay maldición que pueda prevalecer. Con cada palabra, la verdad brotaba aún más fuerte, resonando a través del aire como el sonido de una trompeta. Balac, exasperado, gritó con desesperación: «¡Balaam! ¿Estás loco? Maldeciré al que tú has bendecido. Si no has venido por el oro, ¿qué más podría ofrecerte para que hagas lo que te ordeno?». Pero lo que el rey no sabía era que la verdadera riqueza no se encuentra en tesoros terrenales, sino en el poder de la verdad y la soberanía de Dios. Balaam, fortalecido por su visión, miró a Balac a los ojos y dijo: «Si me das tus tesoros, ni aún así podré transgredir lo que el Señor ha determinado. Siempre que me permitas hablar, solo comunicaré lo que es justo». Así, con el corazón palpitante, Balaam se preparó para pronunciar nuevas palabras de bendición, sabiendo que cada sonido era un paso hacia el cumplimiento del destino que lo había llevado a este punto crítico de su vida. El horizonte estaba inminente y el rumbo a seguir quedaba claro. No solo sería un mensajero de la verdad, sino que también se convertiría en el baluarte de un camino tomado. Mientras Balaam se preparaba para hablar, la multitud de Israel comenzó a congregarse en el campamento. Los susurros de esperanza y ansiedad se mezclaron, recogiendo cada palabra que caía de los labios del profeta, como si de un agua viva se tratara. La fe de Israel se alzaba en el aire, un eco de los corazones de hombres, mujeres y niños que aguardaban una palabra del Señor. «Escuchad, oh Israel», comenzó Balaam, su voz resonando con la autoridad del cielo. «No hay igual entre vosotros en la tierra, pues estáis protegidos por el Altísimo. Jamás podréis ser derrotados, pues la mano de Dios está sobre vosotros. ¡Qué gran pueblo eres, que custodia la promesa de la vida!». Balac, al escuchar estas palabras, sintió que la ira embargaba su ser. «Balaam, detente, no has venido aquí para glorificarlos. ¿Acaso lo has olvidado?», insistía a gritos, rabia y confusión mezcladas en su voz. Pero Balaam se mantuvo firme, desafiando la furia del rey. «Entiende, rey Balac, que no hay maldición que pueda prevalecer contra un pueblo elegido por Dios. El Creador ha escrito su destino, y nadie, ni tú, ni ningún mortal, puede desenredar sus caminos». Con voz tranquila y poderosa,
Como un trueno en un cielo despejado, relató la historia de Israel, de sus victorias y su llamado divino. Balac, cada vez más impotente y enfurecido, lanzó una mira fulminante a Balaam, quien continuaba en su discurso, imperturbable. El ambiente se caldeaba, y el rey se movía como uno que había perdido una batalla antes de comenzar. Se dio cuenta de que el poder que buscaba no podía ser robado, solo se podía recibir. Balaam, sintiendo la presión del momento culminante, proclamó: «Mira hacia el futuro, oh Balac. Viene uno que reinará y será rey de una gran nación, uno que bendecirá a su pueblo y será un faro en la oscuridad. No podrás detener su avance». El rey Balac, impotente y noqueado, sabía que nada podía hacer contra la fuerza que emanaba de Balaam. Con su ambición destrozada y su deseo de venganza reducido a cenizas, se dio la vuelta y abandonó el lugar, dejando tras de sí un legado de fracasos y dudas. Al mismo tiempo, el pueblo de Israel celebró al profeta, aplaudiendo y proclamando el poder de Dios que se había manifestado en sus palabras. En aquel momento, entre el júbilo y la alegría, Balaam comprendió la verdadera esencia de la vida, el honor que representaba ser un mensajero de Dios. No poder que se obtiene a costa de otros, sino poder en la justicia y la verdad. En el vasto horizonte, donde la luz del sol comenzaba a caer, Balaam tomó la decisión de regresar a su hogar, sabiendo que su vida había tomado un nuevo rumbo, uno que lo acercaría a un propósito más grande que él mismo. Pero en el fondo, cuestiones aún ocupaban su mente. ¿Qué le depararía el futuro, ahora que había desafiado la ambición de un rey y proclamado la verdad en su máxima expresión? Al descender de la cima del monte, la euforia entre el pueblo de Israel crecía. Las voces de alegría resonaban como un coro celestial, mientras familias enteras abrazaban la bendición que Balaam había traído. El profeta, sin embargo, sentía el peso de una responsabilidad que iba más allá de este momento. Sabía que sus palabras tenían el poder de cambiar destinos, y que la influencia del rey Balac lo acecharía como la sombra de un león. Mientras regresaba a su morada, Balaam reflexionaba sobre las decisiones que había tomado y cómo habían moldeado su camino. La visión del ángel, la sabiduría de su jumenta y la fuerza de su fe lo habían guiado hasta aquí. Pero la ambición del rey no se había desvanecido por completo. Sabía que Balac buscaría venganza y que su papel en esta historia aún no había terminado. Cuando llegó a su casa, recibió la visita de algunos ancianos del pueblo, quienes le mostraron su gratitud por haber hablado en favor de Dios. «Has traído esperanza a nuestros corazones, oh profeta. ¿Qué harás ahora?», le preguntaron, con miradas expectantes. Balaam sintió que su corazón latía con fuerza. «Debo permanecer vigilante. Por el camino del rey está lleno de trampas y engaños. Hasta que el Altísimo me indique mi próximo paso, estoy aquí para guiar a nuestro pueblo hacia la fe y la unidad». Sin embargo, mientras las palabras de Balaam resonaban en la sala, una perturbación llegó a su mente. Recordaba la sed de poder en los ojos de Balac y cómo cada acción del rey podía estar impulsada por un deseo oculto. Así, decidió buscar al rey nuevamente, no por ambición, sino por advertencia. Al día siguiente, Balaam se dirigió hacia el palacio de Moab, revisando cada detalle del camino. Sabía que enfrentarse a Balac no sería fácil, pero tenía la certeza de que debía hacerlo por el bien de ambos, el rey y su pueblo. Algo en su corazón le decía que su misión no había terminado. Cuando llegó al palacio, su llegada fue recibida con murmullos de sorpresa. Balac, todavía resentido pero incrédulo ante la temeridad de Balaam, lo observó con recelo. «¿Qué haces aquí, profeta? ¿No estuvieron claras mis órdenes?», preguntó, su voz teñida de hostilidad. «Vengo a hablar, rey Balac», comenzó Balaam, consciente de los peligros que podría enfrentar. «Tus intentos de lograr lo imposible solo te llevarán a la ruina. La verdad siempre prevalecerá, y tu ambición ciega está llevando a nuestro pueblo a un abismo del que quizás no pueda regresar». Balac, con el orgullo herido, sintió el aire pesar sobre sus hombros. «Estás equivocado, Balaam. Soy un rey, y mi poder no puede ser desafiado. ¿Por qué regresar si no es para maldecirme? Porque veo que el temor te consume, y tu corazón se ha vuelto esclavo de tus propias ambiciones. No puedo dejar que esto continúe en contra de la voluntad de Dios.
respondió Balaam con pasión, buscando llegar a la humanidad que aún pudiera residir en el rey. Si no tomas otro camino, te perderás a ti mismo y a aquellos a quienes amas. Un silencio tenso llenó la habitación, y Balac comenzó a ver la verdad que Balaam estaba tratando de transmitir. Con el aliento contenido, consideró las palabras del profeta, sintiendo que una chispa de duda comenzaba a encenderse en su interior. Pero, justo cuando la semilla de la introspección comenzaba a crecer, la venganza también anidaba en su corazón. Las intenciones del rey eran oscuras, y su mente comenzó a tramar un plan. Si no puedes maldecir a Israel, entonces haré que sean ellos quienes se desvíen de su camino, murmuró Balac entre dientes. Aún tengo mis cartas que jugar. En ese momento, el peligro inminente que se cernía sobre el pueblo de Dios comenzó a tomar forma. La lucha entre la luz y la oscuridad estaba lejos de concluir, y la verdadera prueba del destino de Balaam aún estaba por venir. El juego había cambiado, y el desenlace de esta historia épica tomaría un giro inesperado que desataría eventos que impactarían el curso de ambas naciones. Mientras el crepúsculo caía sobre el reino, Balac comenzó a idear su venganza. En su mente, el pueblo de Israel no era simplemente un enemigo, sino un estorbo que debía ser eliminado. Si Balaam no puede hablar contra ellos, los haré caer en la trampa de su propia iniquidad, se dijo. Así, alineó su mente y su corazón con un plan siniestro. Regresando a Balaam, el rey expresó un nuevo interés. Si no puedes otorgar la maldición que deseo, entonces, ¿por qué no me ofreces tu sabiduría en otro sentido? ¿Cómo puedo inferir debilidades en el pueblo de Israel? Si no puedo controlar sus bendiciones, mejor que caigan en sus propias luchas. Balaam, percibiendo la creciente oscuridad en Balac, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía permitir que el rey usara su conocimiento en su contra. No cedas a la tentación de crear divisiones, rey Balac. La avaricia solo llevará a la destrucción. El verdadero poder radica en la unidad y el respeto mutuo. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Balac comenzó a reunir a sus consejeros y guerreros, maquinando estrategias para corromper el corazón de Israel. Iría tras sus puntos más débiles, y así concoctó un plan para enviar mujeres moabitas al campamento israelita para seducir a sus hombres y llevarlos a la idolatría y la idolatría. Balaam, entendiendo el peligro que estas acciones representarían, supo que debía actuar rápidamente. La devastación estaba a la vuelta de la esquina. Si permites que esto ocurra, las consecuencias serán trágicas, tanto para tu reino como para el pueblo que quieres destruir, gritó, quien sentía que el tiempo se le escapaba. Ofrécele a tu pueblo lo que más desean. No quiero el poder, sino la entrega de su fe. Mirarás cómo poderosa se siente la ausencia del Dios al que han exaltado. Estas palabras fluyeron de la mente de Balac, y los planes comenzaron a materializarse rápidamente. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Balaam sabía que aún había tiempo para revertir la situación. Tomó la decisión de actuar. Iría al campamento de Israel en un intento de advertirles sobre el oscuro plan que Balac estaba tejiendo. Sería una tarea arriesgada, y a pesar de su temor, no podía quedar de brazos cruzados. Regresó a su pueblo, con el corazón palpitante y la determinación impresa en cada paso. Sabía que el camino que había elegido no solo le costaría su seguridad personal, sino que también pondría a prueba su fe y valor. A medida que se acercaba al campamento, el silencio inquieto lo envolvía. Tenía que ser astuto. Debía contar su historia antes de que la oscuridad interfiriera. ¿Podría la voz de un solo profeta evitar que un pueblo cayera en la trampa del engaño y la avaricia? La respuesta estaba muy cerca, en el corazón del verdadero conflicto que pronto se desataría. Al llegar al campamento de Israel, Balaam sintió el peso de una gran responsabilidad sobre sus hombros. A su alrededor, los israelitas se movían con la rutina de la vida cotidiana, ajenos al peligro inminente que se cernía sobre ellos. Con el corazón latiendo con fuerza, buscó a los líderes del pueblo, ansioso por compartir su advertencia. Finalmente, encontró a los ancianos reunidos bajo un gran árbol que ofrecía sombra. «¡Oh, líderes de Israel! ¡Escuchadme!», exclamó Balaam, mientras se acercaba, su voz rebosante de urgencia. «Debéis prestar atención,
pues un gran peligro se aproxima. El rey Balac no se detendrá ante nada para arruinaros. Está urdiendo un plan para ayudar a vuestro pueblo en la idolatría y la inmoralidad. Los ancianos intercambiaron miradas de preocupación, pero también de escepticismo. Uno de ellos, conocido por su sabiduría, se aproximó. Balaam, tus palabras tienen peso, pero ¿qué pruebas traes de lo que afirmas? La vida en el campamento ha sido buena y hemos tenido paz. No debemos dejar que el miedo nos gobierne. Este no es un juego, anciano, respondió Balaam con fervor. He sido testigo de la avaricia del rey Balac y su deseo de ver a Israel caer. Su malicia no conoce límites. Si no actuáis pronto, el pueblo se verá atrapado en una red de tentaciones que destruyen las bendiciones que Dios os ha otorgado. Los ancianos permanecieron en silencio, absorbiendo sus palabras, mientras unos niños jugaban a la distancia, risas inocentes que contrastaban con la creciente tensión. Debemos hacer algo, finalmente dijo otro anciano, su voz llena de decisión. Si este es un intento de atacar nuestra fe, necesitamos prepararnos. Debemos hablar con nuestro pueblo y advertirles del peligro. Así, los líderes comenzaron a hacer correr la voz entre el campamento. El mensaje de Balaam resonó lentamente, y la inquietud recorrió el lugar como un susurro del viento. La tentación se aproxima. Manteneos firmes en la fe y protegeos de las seducciones que puedan venir, decía un anciano mientras se movía entre la multitud. El regreso de Balaam era una señal de esperanza, y a medida que el mensaje se propagaba, la comunidad comenzó a centrarse en su lealtad a Dios. La unidad del pueblo se hizo más fuerte, los corazones resolviéndose a permanecer en su camino recto. Sin embargo, la sombra del plan malévolo de Balac estaba lejos de desvanecerse. A la distancia, donde los colores brillantes del campamento de Moab se podían distinguir, Balac observaba con atención el movimiento en el campamento israelita. No podía permitir que la intervención de Balaam arruinara su maquinación. Con un grupo de mujeres moabitas elegidas por su belleza y cautivadoras encantos, comenzó a tramar su estrategia de seducción. Si ellos caen por sus propios deseos, se debilitarán y solo será cuestión de tiempo para que sucumban, musitó Balac mientras planeaba. La fe se desperdiciará en caricias y palabras dulces. Arrebataré su poder desde adentro. Por otro lado, Balaam y los ancianos siguieron uniendo fuerzas, buscando en sus estrategias la unidad y la fe. La vigilancia se mantuvo firme, y el pueblo comenzó a afinar sus corazones al ritmo de la verdad divina. Se reunieron para orar, buscando la ayuda de Dios, para permanecer firmes ante las tentaciones que pudieran surgir. La atmósfera se dividía entre la esperanza de un pueblo que resistía y la oscuridad de un rey que tramaba la caída de su fe. El desenlace se acercaba y las fuerzas de Moab estaban listas para actuar. En los corazones de ambos lados, las dudas y los sueños se entrelazaban en una tensión épica. Balaam nunca había estado tan comprometido con la causa del pueblo de Dios, y su fervor por protegerlos crecía con cada día. Mientras tanto, Balac estaba sumido en su propia mente, decidido a dar el golpe que cambiaría la historia. Así, en el corazón de esta batalla de fe, emergían preguntas. ¿Podría la lealtad del pueblo superar las seducciones del deseo? ¿Podría Balaam salvar a un pueblo de la trampa mortal que se cernía sobre él? El alba de un nuevo día llegó con la promesa de un cambio. Las primeras luces del sol iluminaban el campamento de Israel, y los murmullos de oración resonaban entre sus habitantes. La unidad se hacía palpable. Sin embargo, en el campamento de Moab, la estrategia de Balac estaba en marcha. Frente a las puertas de Moab, un grupo de mujeres se preparaba para llevar a cabo el plan del rey. Cada una de ellas había sido escogida no solo por su belleza, sino también por su astucia, capaces de seducir a un guerrero con una mirada o una palabra. Ellas eran las embajadoras de la seducción que destruiría desde adentro el corazón de Israel. Cuando lleguéis al campamento, usad vuestros encantos, seducid a los hombres con la alegría y la promesa de una vida mejor. Desviadlos del camino del Creador, ordenó Balac, confiado en que su plan funcionaría. Cada mujer asintió, y mientras se preparaban para partir, una sombra de ambición y malicia caía sobre ellas. Mientras tanto,
Balaam estaba en el campamento, advirtiendo a los hombres sobre el acercamiento de la tentación. Recordad las enseñanzas del Señor. Manteneos firmes en la fe. No os dejéis llevar por deseos pasajeros que puedan desviar vuestros caminos, les decía con ardor. Sin embargo, veía la preocupación en muchos rostros. La tentación era un enemigo fuerte. Primero se infiltraba a través de la curiosidad antes de tocar la fe. Con el paso del día, las mujeres de Moab comenzaron a acercarse al campamento. Sus risas y voces llenaron el aire, y los hombres israelitas sintieron una mezcla de curiosidad e inquietud. A medida que los hombres comenzaban a caer en la tentación, las luces y los sonidos de la celebración se hacían más intensos. Pero, en ese mismo momento, Balaam sintió que la visión del futuro le era revelada. Los ecos de bendición que había hablado ya parecían desvanecerse. Si no podían regresar a la fe que les había sido enseñada, el pueblo enfrentaría consecuencias graves. La conciencia de un peligro inminente comenzaba a encenderse en su interior. El curso de la historia de Israel estaba a punto de cambiar, y la fe de la comunidad estaba siendo desafiada de una manera trascendental. ¿Podría alguien detener la tragedia que se estaba gestando? La atmósfera del campamento era eléctrica, vibrante con las risas y las danzas que resonaban en la noche. Balaam, observando cómo los hombres se dejaban llevar por las seducciones, sintió un torrente de preocupación y urgencia. Sabía que el tiempo se agotaba y que tenía que intervenir de inmediato antes de que el fuego de la tentación consumiera por completo el corazón de su pueblo. «Israelitas, escuchadme», gritó Balaam, atravesando la multitud con una fervorosa resolución. Algunos levantaron la vista, pero pronto se vieron distraídos nuevamente por las mujeres moabitas, que ahora danzaban con gracia y encanto. El profeta sintió que su voz se ahogaba en el bullicio. Sin embargo, no podía rendirse. Tenía que encontrar una manera de despertar la conciencia colectiva. Con cada grito, encontró quiénes serían sus aliados. A medida que algunos hombres notaban la lucha interna que se libraba en sus corazones, comenzaron a acercarse a Balaam. «Recuerda lo que somos. Recuerda la promesa de nuestra herencia», comenzó a resonar entre ellos como un eco de los tiempos pasados. «Ayudadme, amigos, a redirigir nuestra atención. Esto es un ataque directo a nuestro espíritu, a nuestra identidad como pueblo elegido. No podemos permitir que esas tentaciones nos derroten», dijo Balaam, elevando la voz y el espíritu. La presión de la celebración comenzó a enfrentar la resistencia de aquellos fieles a su herencia. Poco a poco, los hombres comenzaron a apartarse de la tentación, recordando la promesa que habían hecho de permanecer firmes en su fe. La luz de la verdad comenzó a brillar en el interior de muchos. Impactada por la repentina resistencia, una de las mujeres moabitas se acercó a Balaam con una mirada inquisitiva. «¿Qué le has hecho a estos hombres? ¿Por qué desearían seguir la autoridad de un profeta? Mira lo que ofrecemos: la alegría, el placer y una vida sin responsabilidades». Balaam, con determinación, miró fijamente a la mujer. «Lo que ofrecéis es efímero, pero el legado que atesoramos es eterno. La alegría que buscáis no es verdaderamente la libertad, si lo que cosecháis son cadenas de la corrupción». Sus palabras calaron hondo. Algunos hombres volvían a mirarse unos a otros, comenzando a recordar sus valores. Aprovechando ese momento de duda, un nuevo espíritu de unidad y firmeza llenó el ambiente. Los hombres alzaron sus voces, gritando en respuesta a la tentación: «No más. No permitiremos que el deseo destruya nuestra conexión con Dios». Las mujeres moabitas, atrapadas entre la atracción y la fe renovada de los israelitas, comenzaron a retirarse lentamente, sorprendidas por la determinación del pueblo de Dios. Balac, desde la distancia, observaba el caos que se había desatado en su plan. A medida que sus mujeres fracasaban, su furia y desesperación crecían. Esto no era lo que había previsto. Sin embargo, aunque la mayoría había encontrado valor para alejarse de la tentación, aquellos que habían caído en la trampa aún permanecían atrapados, alejándose del camino que Dios les había trazado. Balaam, dándose cuenta de que no podía perder más tiempo, decidió llevar un último mensaje de advertencia a todos. Volvió a reunirse con los ancianos y les pidió que llamaran a toda la comunidad para una reunión urgente. Ellos, aunque preocupados,
Confiaron en la urgencia de Balaam y comenzaron a hacer sonar el cuerno. La multitud, al escuchar el llamado, comenzó a reunirse cerca de la fogata central del campamento. Balaam, con el corazón palpitante, se puso al frente. «Pueblo de Israel, lo que os enfrentáis es una elección entre la vida y la muerte. Debéis decidir si seguiréis el camino de la verdad o si os dejaréis seducir por las llamas de la tentación. La tierra prometida os aguarda, pero debéis ser fuertes y no permitir que la iniquidad os separe de la bendición del Señor». El silencio llenó el aire. Los rostros reflejaban una mezcla de temor y determinación. Y así, en medio de la noche, un nuevo amanecer comenzaba a asomarse, mientras el pueblo de Dios se preparaba para la batalla definitiva, no solo contra Balac, sino contra los propios demonios que habían intentado robárseles la fe. A medida que la fogata iluminaba los rostros ansiosos del pueblo, Balaam sintió que su peso se transformaba en una determinación colectiva. Se estaba fraguando un espíritu de unión entre los israelitas, y con cada palabra que pronunciaba, despertaba el fuego sagrado que había estado latente en sus corazones. Debemos recordar quiénes somos. No se trata solo de nosotros. Nuestro futuro, nuestra herencia, se encuentran en la rectitud y la fe. No dejemos que las tentaciones de la carne nos arrastren. El rey Balac y su ambición no pueden prevalecer si permanecemos juntos, apoyados en el poder del Altísimo, proclamó Balaam, impetuoso en su llamado. Con el eco de sus palabras resonando en la noche, el grupo comenzó a unirse, manos sobre hombros, hombros con hombros. La fuerza de su comunidad se sentía palpable, y los hombres que habían dudado ahora levantaban los ojos hacia Balaam, viendo en él un líder que había arriesgado todo por su bienestar. Entendiendo que su batalla no solo era contra Balac, sino contra la fragilidad de las cartas que traía el deseo, organizaron un plan. Se reunirían tanto de día como de noche, reforzando sus lealtades a Dios y entre ellos mismos, preparándose para lo que vendría. La consigna resonó en la comunidad: fuerza en la fe, lealtad ante la tentación. No obstante, mientras la imagen de la unidad se consolidaba en el campamento, Balac no se quedaba de brazos cruzados. Al ver cómo su plan comenzaba a desmoronarse, irrumpió en cólera. «No permitiré que un puñado de hombres me dicte el rumbo de mi reino. La prueba aún no ha terminado». Ajustando su estrategia, Balac envió más embajadoras, aumentando la seducción y el encanto, decididas a distraer y seducir a los hombres israelitas, arrojando el caos nuevamente en la ya frágil unidad del pueblo. Podían visualizar las sombras de sus aliados desvaneciéndose ante las luces brillantes que Balac ofrecía. Pero el llamado de Balaam había encendido una chispa en muchos. Se armaban de valor y determinación para enfrentarse a la creciente tentación, incluso antes de que llegara la nueva oleada. Los hombres comenzaron a compartir historias de fe y a recordar las promesas de Dios en las largas noches, manteniéndose firmes ante cualquier impulso de duda. Balaam, consciente de que el desafío era inminente, se unió a las familias en oración, buscando dirección divina y fortaleza. En sus corazones, entendían que lo que realmente estaba en juego era mucho más que ellos mismos. Era la identidad de todo un pueblo. A medida que las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse, la atmósfera del campamento se tornaba en una mezcla de expectación y temor. Las nuevas mujeres llegaban, y el riesgo de tentación se hacía palpable. Sin embargo, la fe que había renacido en ellos parecía más fuerte que antes. Cuando la llegada de las embajadoras de Balac se concretó, la comunidad estaba lista. Así, mientras los hombres israelitas se preparaban para resistir, la mirada de Balaam se centró en la llegada de las que parecían ser sus peores enemigos. El instante crucial había llegado, y en medio de las luces titilantes, se erguía la figura de un profeta decidido a guiar a su pueblo hacia la salvación. Pero aún habría más pruebas y sacrificios que hacer. En esa tensión, un enfrentamiento de fe y deseo estaba a punto de estallar y dar forma al futuro de Israel. Las decisiones que pronto tomarían marcarían no solo su destino, sino también el camino que tendrían que recorrer como pueblo. Las primeras luces del alba apenas comenzaban a disipar la oscuridad, cuando las mujeres moabitas hicieron su entrada al campamento. Bellas y encantadoras,
comenzaron a esparcir su hechizo sobre los israelitas, acercándose con cortesías y sonrisas dulces, como un susurro tentador a los oídos más vulnerables. Los hombres, inicialmente firmes, empezaron a sentirse atraídos. El eco de las danzas y alegrías que ofrecían ahora mezclaba con la incertidumbre que se cernía, como un eco distante que llamaba a sus corazones. Sin embargo, la voz de Balaam aún resonaba en sus mentes, un faro de advertencia ante un mar de seducción. Recordad quiénes sois, no caigáis en las trampas del rey Balac. Aún así, el desafío era fuerte. Un grupo de hombres que habían estado titubeando sintieron el empuje de la curiosidad y el deseo. Pronto, las palabras de piropo y las risas se entrelazaron, haciendo tambalear la fe de aquellos que solo momentos antes Balaam se movía entre la multitud, buscando a los líderes que había despertado. «Rápido, debemos organizar un consejo. Las tentaciones son reales y inminentes. Venid, acudid a mí». Pronto, los ancianos se reunieron, sintiendo en sus corazones que el tiempo estaba en contra de ellos. «Los hombres están cediendo», dijo uno con voz temblorosa. «Lo que hemos advertido está sucediendo, y pronto caeremos en la inmoralidad. Debemos reforzar nuestras palabras y luchar con el corazón», dijo Balaam a medida que su cólera interna se encendía. «Necesitamos recordarles el amor y el favor de Dios en nuestras vidas. Su protección está con nosotros si permanecemos en su camino». Mientras Balaam se movía de un grupo a otro, entendió que no solo necesitaban retener a los hombres, sino también reafirmar su identidad como un pueblo elegido. Tenían que recordarles que su única lealtad debía pertenecer a aquel que les dio todo. Recordad la historia de nuestros antepasados. ¿No fueron ellos liberados de la esclavitud y guiados a través del desierto? ¿No recibieron la promesa de la tierra? No podemos ocuparnos en placeres efímeros cuando la herencia eterna está en juego, gritó con una fervor que emulaba el ardor de los grandes profetas. El clamor de Balaam fluyó a través de su gente, tocando lo más profundo de sus corazones. Muchos comenzaron a recordar la historia de sus ancestros, la carga de la opresión y la gloria de la redención. Moverse entonces hacia las mujeres moabitas, que con voces encantadoras intentaban atraerlos como un canto de sirenas. En medio de esto, una de las mujeres que llegó con las intenciones de seducir se detuvo. Su mirada curiosa se encontró con la de Balaam. Ella, desintoxicada de los planes de Balac, se detuvo a escuchar las palabras del profeta. «¿Por qué te sigues oponiendo a nosotros?», le preguntó, su voz ahora cargada de fuego. «Porque, querida hija de Moab, esto no se trata solo de mujeres o hombres. Se trata de una lucha más antigua, una que ha existido desde el principio para separar el bien del mal. Se trata de permanecer fiel». Las palabras resonaron en ella, y la chispa de comprensión comenzó a brillar en su corazón. Mientras tanto, algunos de los hombres israelitas comenzaban a retirarse, resistiendo la tentación. La fuerza de su comunidad y la voz de Balaam actuaron como un escudo ante las seducciones del rey Balac. Así, el campamento se transformaba lentamente. Los ecos de unidad resonaban más fuerte que los encantos del enemigo. La emboscada de Balac estaba condenada al fracaso, y a medida que los corazones de los hombres y mujeres se fortalecían y aferraban a la verdad, la batalla comenzaba a inclinarse a su favor. Pero la oscuridad de la confrontación estaba lejos de extinguirse, y el rey Balac, lleno de rabia y frustración, comenzaba a concebir una última jugada. Contento aún por la resistencia mostrada por los israelitas y la creciente frustración de Balac, Balaam se sintió como un líder renovado en medio de un mar de corazones redimidos. Sin embargo, no estaba ajeno a la ardiente rencilla del rey moabita, que no se detendría ante la inminente emergencia. Balac, presenciando que su trampa no había funcionado como esperaba, se enfureció aún más. Consciente de que los lazos de unión entre los israelitas se fortalecían con cada momento y que la seducción estaba perdiendo su efecto, decidió que era necesario un cambio de estrategia. Se dirigió a sus consejeros, furioso. Balac se debatía en el deseo de recuperar el control, utilizando cualquier medio a su disposición. No podemos permitir que un pueblo se interponga en nuestro camino. Debemos desatar el terror para lograr lo que la seducción no pudo. Previo a su orden, comenzó a diseñar un ataque que paralizaría a los israelitas.
Balac podía usar el miedo como una herramienta. Convocó a sus guerreros y les instó a sembrar el pánico en el campamento de Israel. No hay mejor forma de romper su unidad que sembrando el temor. Ordenó con voz firme: irán hacia ellos como tormenta en la noche. Mientras tanto, Balaam no tenía idea de la trama oscura que se fraguaba en el corazón del rey. Con cada paso que daba por el campamento, lograba fortalecer el espíritu de la comunidad. Las oraciones y la unidad proliferaban en el aire, y su amor por Dios estaba volviéndose más tangible. Sin embargo, cuando la calma va acompañada de un silencio inquietante, algo en el ambiente lo hacía sentir que el peligro acechaba más cerca. Esa misma noche, Balaam sintió que el tiempo se detuvo por un momento. Corrió hacia la escena, rogando que los hombres recordaran su entrenamiento, su historia y todo el valor que llevaban dentro. Pueblo de Israel, este es el ataque del miedo. Juntos, somos más fuertes que cualquier fuerza externa que intente dividirnos. No temáis, es la unidad lo que nos mantendrá anclados. Los israelitas, motivados por las palabras de Balaam, comenzaron a levantarse y a organizarse, armados no solo con lanzas, sino con la fe que les impartía la verdadera clase de fuerza. Se formaron en filas, hombro con hombro, listos para enfrentar a la oscuridad que buscaba romper su unión. El grito de batalla se sentía a través de las armonías de la noche, una oda a su fe compartida. Cuando ellos se encontraban en medio de la confrontación, la luz de la verdad brillaba aún más fuerte. Con cada embestida de los guerreros moabitas, los israelitas respondían con determinación, oraciones y proclamaciones que resonaban como un poderoso eco en el corazón del campo de batalla. Mientras se libraba la batalla, la mujer moabita que había escuchado a Balaam pensó en las palabras que le había dicho. Atraída hacia la causa del pueblo, tomó su decisión. Se dirigió a Balaam y le dijo: «Permíteme ayudar. Hay muchas de nosotras que no quieren formar parte de este engaño. Si podemos tocar el corazón de nuestros hombres, tal vez estas luchas no sean necesarias». Así, una alianza inesperada comenzó a formarse entre las mujeres moabitas y los hombres israelitas. Cada lado conectaba con el otro a través de la humanidad que compartían. El tiempo era crucial, pero en medio del caos, la salvación comenzaba a brotar de lugares inesperados. La batalla, tanto exteriores como interiores, se impregnaba de la lucha entre la obediencia a la búsqueda del poder terrenal y el llamado a seguir el camino del Señor. Los resultados de la confrontación estaban aún por escribirse, y el destino de ambos pueblos pendía en una balanza. La conexión entre ellos se intensificaba, y los vientos de cambio comenzaron a soplar. El rugido de la batalla resonaba en el aire mientras hombres y mujeres se enfrentaban, no solo a una lucha física, sino a un conflicto sobre su identidad y fe. Balaam se movía incansablemente entre el clamor del combate. Sus palabras de aliento resonaban en el corazón de los israelitas, retratando el poder de reconocer la verdad en medio del caos. «Manteneos firmes, hijos de Israel. No dejéis que el miedo os desvíe. Recordad quiénes sois. Dios está con nosotros, y juntos somos invencibles». Las palabras de Balaam cortaban a través del estruendo, plantando semillas de valor en el corazón de quienes luchaban por mantenerse firmes. Mientras tanto, la mujer moabita que había decidido unirse a ellos, llamada Kira, se movía entre sus compañeras, instándolas a que se unieran a la causa por la fe. No necesitamos ser malas. La fuerza del amor y la verdad están por encima de cualquier orden del rey Balac. Juntos podemos cambiar el presente. Más mujeres de Moab se unieron a la lucha, y al instante el panorama comenzó a cambiar. Cada una de ellas, sorprendida por sus propias convicciones, llevaban un mensaje de resistencia. Cuando la batalla competía por el corazón de los hombres, la fuerza de las mujeres surgía del interior, rompiendo cadenas de animosidad que habían sido diseñadas para dividir. Los guerreros moabitas, sorprendidos por la repentina unión y lucha de sus propias mujeres, sintieron que la moral se desvanecía. Las filas de los israelitas, armados con fe y determinación, se mantenían unidos a medida que luchaban contra sus adversarios. La batalla ahora contenía un tono inesperado, un eco de unión entre los pueblos que históricamente habían sido enemigos. Balaam, observando la transformación a su alrededor,
sintió un torrente de esperanza. Se dio cuenta de que, a pesar del deseo de Balac de dominación, el verdadero poder no residía en la fuerza de los ejércitos, sino en la capacidad de las personas de unirse en torno a valores y creencias compartidas. Kira entonces se acercó a Balaam, sus ojos brillando con fervor. ¿Qué hacemos ahora? Podemos cambiar el curso de esta lucha. Si el rey Balac siente que su derrota se avecina, es posible que tome acciones más drásticas. Debemos actuar rápido. Adelante, Kira. Balaam respondió. Usa tu voz, tu fuerza. Habla con las mujeres en el campamento de Moab. Al igual que nos hemos unido, deben entender que la verdadera fortaleza reside en la unidad y la paz, no en la guerra y la ambición. En ese momento crucial, sintiéndose impulsados por esa causa compartida, los israelitas y las mujeres moabitas comenzaron a construir un puente entre sus culturas. Con cada paso, el eco del amor y la compasión resonaban a través de la confusión de la batalla. El clamor de la guerra ahora se convertía lentamente en un llamado de paz. Mientras ambos bandos se enfrentaban al caos, la verdadera batalla se libraba en el interior de cada uno. Sus corazones, antes atrapados en un ciclo de ambición, comenzaban a abrirse a la posibilidad de una nueva historia, una que podría cambiar el rumbo de sus naciones para siempre. La conexión entre Balaam, Kira, los hombres y mujeres de cada bando, comenzaba a fraguarse con la esperanza de un acto de reconciliación. Pero Balac, al tanto de los movimientos de sus adversarios, se preparaba para tomar una decisión final, una que podría sellar el destino de ambas naciones. La batalla continuaba, pero el clamor que antes llenaba el aire estaba comenzando a ser reemplazado por un canto que se alzaba en el horizonte, una melodía de esperanza que brotaba del corazón de ambos pueblos. Mientras los guerreros moabitas y los israelitas luchaban, aún resonaba en sus corazones la idea de unidad que nacía de los esfuerzos de Balaam y Kira. Ambos lados, en medio del conflicto, estaban siendo llamados a reconsiderar el motivo por el que estaban combatiendo. Las semillas de la reconciliación ya habían comenzado a germinar. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a dejarse llevar por la voluntad de la paz que se estaba forjando. Balac, furioso por el cambio inesperado en el campo de batalla, observaba desde detrás de las líneas. Su ambición no permitiría que las llamas de la verdad se levantaran por encima de su ansia de control. «¡No! ¡No puedo permitir que esto ocurra!», gritó, tomando una medida drástica. Con rabia en su corazón, ordenó un ataque aún más brutal, esperando que la violencia pudiera aplastar cualquier atisbo de reconciliación. Balac desenfundó su espada, ofreciendo sacrificios a sus demonios internos, buscando protección en las fuerzas de la oscuridad. «Si no puedo detenerlos con palabras, entonces que caiga la justicia de la guerra», exclamó, y una oleada de guerreros moabitas se lanzó a la batalla, sin considerar la posibilidad de un futuro compartido. Mientras tanto, Balaam se dio cuenta de lo que sucedía. No podemos dejarnos llevar por la violencia. Debemos promover un diálogo, no más sangre. Sin embargo, en medio del caos, los hombres que luchaban estaban atrapados en la vorágine de la guerra. Los israelitas se preparaban decisivamente para enfrentar la embestida del rey. En medio de la conmoción, Kira se adelantó, con la determinación que emergía de su espíritu. «Mujeres de Moab, escuchad, hay un camino diferente. No creo que seamos enemigas, la historia nos ha dividido, pero hoy tenemos la oportunidad de elegir la paz. Unámonos con los israelitas. Las vidas y el futuro de nuestros hijos son más valiosos que la avaricia del rey». El clamor de Kira resonó en algunos corazones de las moabitas que anteriormente se habían dejado llevar por el deseo de hipnotizar a los hombres israelitas. Empezaron a cuestionar su papel en la guerra y cómo su propia verdad se había visto comprometida por la ambición de Balac. En esta crescendo de emociones, un pequeño grupo de mujeres se unió a Kira. Juntas, comenzaron a caminar hacia el campo de batalla, donde los hombres luchaban entre sí. «¡Alto!», gritaron, levantando sus manos en señal de paz. «No más guerra, soltemos nuestros miedos. Somos mujeres y hombres que desean un futuro mejor». Balaam, al observar la escena, sintió una gran oleada de esperanza. Las mujeres, aunque temerosas, estaban creando un puente hacia el entendimiento e intentando deshacer el odio que Balac había dejado sembrar. Las murallas de la guerra comenzaban a temblar.
La impaciencia en el corazón de Balak crecía. «Basta de tonterías, atacad». Su propio ejército dudó. Sentir el eco del llamado de sus mujeres resonaba en sus corazones. Los guerreros israelitas también se encontraban sabiendo la historia detrás de toda esa ambición. Y, en ese momento de crisis, los corazones empezaron a converger. Atraídos por las palabras de Kira, los hombres se detuvieron, sus espadas deslizándose lentamente de sus manos. La batalla, que parecía inevitable, enfrentaba un dilema fundamental: la lucha por el futuro de su existencia y el amor que siempre habían buscado. Las esperanzas se elevaron en el aire mientras se preparaban para hacer frente a Balak, y los términos del resultado de la batalla se volcaban de un camino de destrucción hacia un camino de reconciliación. El desenlace de la historia, que parecía ya claro, podría dar un giro inesperado si el amor y el entendimiento lograban prevalecer por encima del miedo. La verdad emergía entre las sombras y el destino del pueblo empezaba a tomar forma. Mientras la tensión se hacía palpable en el campo de batalla y el eco de las peticiones de paz resonaba entre los guerreros, el rostro de Balak se tornaba cada vez más sombrío. Estaba acostumbrado a dominar a través de la fuerza, pero se encontraba cara a cara con un poder que no podía doblegar tan fácilmente: el poder de la unidad y la verdad. «No puedo permitir que esto suceda», gritó Balak, su voz resonando con una mezcla de furia y desesperación. «Soy rey. Siempre he controlado el destino de mi reino. No pueden dejarse engañar por estas palabras vacías». Sin embargo, las palabras de Kira y de las mujeres que la acompañaban comenzaron a calar en las mentes y corazones de los guerreros moabitas. La multitud, dividida entre la lealtad a Balak y la esperanza de una nueva era, comenzaba a reflectar con su mirada hacia el cambio. «Basta de violencia. Mirad hacia el futuro. Juntos podemos construir un nuevo camino», Kira clamó, su voz resonando en la quietud que había surgido en medio del caos. Los hombres y mujeres, antes tan dispuestos a derrumbarse en los combates, comenzaron a verse unos a otros, buscando la humanidad que compartían. Un guerrero israelita se adelantó: «Esta lucha nos ha dividido, pero nuestras vidas son más valiosas que la victoria solicitada por Balak. No dejemos que su ambición controle nuestras acciones», dijo, extendiendo su mano hacia el campo de los moabitas en un gesto de paz. Pronto, otros lo siguieron, y de ambos lados, algunas espadas empezaron a ser guardadas. Los hombres de Balak se enfrentaban a un dilema: seguir a su rey en el caos o unirse a aquellos que estaban buscando paz. La atmósfera del campo se transformaba, desde la lucha física hacia un discurso orientado hacia el entendimiento y la reconciliación. La oportunidad que muchos habían esperando para un futuro de convivencia y respeto comenzaba a desperezarse. Balaam observaba la escena, sintiendo una profunda esperanza. Una sola voz puede romper barreras. Hemos sido divididos por la ambición, pero juntos podemos construir lo que realmente debemos ser, proclamó. Sus palabras fervientes comenzaron a resonar entre los guerreros, influyendo en aquellos dispuestos a escuchar la voz de la comunidad. Balak, al ver cómo su control se desvanecía, sintió un torrente de furia recorrer su cuerpo. «No permitiré que esto termine así. Seguiré alzando mi espada si es necesario». A lo que, aunque las palabras eran comprometedoras, sus guerreros estaban empezando a reconsiderar su lealtad. La lucha por la identidad de ambas naciones giraba hacia un giro inesperado, poniendo a prueba los corazones de aquellos que habían caído en la ambición antes. La confrontación de la guerra se convertía lentamente en un diálogo de esperanza, mientras ambos pueblos comenzaban a valerse de la humanidad por encima de la codicia. Mientras la jornada se desenvolvía y Balak se encontraba en una encrucijada, Balaam y Kira formaban un mensaje conjunto, uno que resonaba entre sus corazones. Juntos podemos forjar un futuro que honre nuestra humanidad y la bendición del Creador. Estos son nuestros días, y no debemos perder la oportunidad de construir una historia que sea recordada para las generaciones venideras. El llamado clamaba por sí mismo. Así, en medio de una batalla que se había transformado en un acto de reconciliación, el verdadero poder comenzó a tomar su forma. La victoria brillaba en los horizontes, y la esperanza impregnaba el espacio entre tensiones. El final que parecía estar encima comenzaba a escribir un nuevo camino. Cuando todo parecía implorar por un desenlace,
Los corazones debían tomar una decisión sobre el tipo de legado que deseaban dejar atrás. Finalmente, cuando la furia de Balak y la resistencia de los hombres y mujeres de ambos lados se encadenaban en un pulsante silencio, el tiempo dio paso a un nuevo comienzo. Balaam y Kira, de pie juntos al frente del campo de batalla, miraron a las dos comunidades que antes eran enemigas, pero que ahora se unían en la búsqueda de una paz mayor. «Este es el momento que hemos estado esperando», comenzó Balaam, su voz resonando por encima de la multitud. «Hoy no se trata de ser israelitas o moabitas. Hoy se trata de ser seres humanos. Hoy desafiamos al odio y abrazamos la comprensión. Las luchas del pasado ahora se convierten en oportunidades para un futuro compartido». Kira se unió a Balaam, su corazón palpitando con emoción. Cuando elegimos el amor sobre el miedo, creamos un camino hacia un futuro que trasciende nuestras diferencias. Mientras nuestras manos se unan, podemos construir un destino en paz, no en guerra. Sin esfuerzo, la espada de Balak se deslizó de su mano, abandonándolo al hecho de que su ambición solo había sido un eco vacío. El rey, cansado y derrotado, se dio la vuelta, dejando atrás su búsqueda de poder. «Estamos aquí, de pie, por nuestra humanidad y el amor que compartimos», murmuró Balaam, levantando su voz en reverencia. «Que resuene a través de las generaciones que vengan. La verdadera victoria se encuentra en la luz de la unidad que hemos logrado hoy». Así, la memoria de Balaam y Kira se convertiría en un faro de esperanza para las generaciones futuras, recordándoles que la paz es una elección, una que siempre se puede tomar, independientemente de las sombras del pasado, y que cada corazón tiene poder para cambiar el rumbo de la historia. Las manos alzadas y los corazones unidos celebraron el triunfo de la comprensión y el amor sobre el miedo y la ambición. La historia de Balaam, el rey, y una jumenta que habló por el cielo se convertiría en una leyenda, no solo un relato de luchas pasadas, sino un canto entrecortado de esperanza hacia un futuro solidario. Y así concluye esta asombrosa historia, testimonio de que, cuando nos unimos en torno a un propósito mayor, se pueden forjar caminos donde antes había solo destrucción. El amor siempre prevalece, incluso en los momentos más oscuros. En un mundo dividido por la codicia y el odio, dos pueblos se levantaron, enfrentándose a la ambición, pero encontraron el verdadero poder en la unidad. El espíritu de Balaam y Kira resonó a través de generaciones, enseñándonos que la verdadera victoria no se encuentra en la guerra, sino en el amor que tenemos por nuestros hermanos y hermanas. Este es el legado que han dejado, un canto de esperanza que jamás se apagará. Hoy, no solo recordamos su historia, sino que tú también puedes ser parte de este legado. Únete a nosotros en la búsqueda del conocimiento y la comprensión de las enseñanzas sagradas. Si disfrutaste esta historia épica y quieres seguir explorando más sobre los profundos encuentros de la fe y la redención, no olvides suscribirte a nuestro canal. Forma parte de nuestra comunidad, donde la luz de la verdad se comparte con pasión. Y si deseas sumergirte aún más en las enseñanzas sagradas, haz clic en el enlace de la descripción para adquirir nuestro exclusivo estudio bíblico. Aprende, crece y transforma tu fe de una manera que cambiará tu vida. Recuerda, cada comentario cuenta. Déjanos tus pensamientos sobre la historia. ¿Qué parte te inspiró más? Así, juntos, podemos continuar construyendo un legado de fe y unión. Únete a nosotros, suscríbete, comenta y descubre la luz que transforma, hoy y siempre.